Padre mío, en esta mañana también quiero traer delante de tu presencia algunas peticiones, Señor. Especialmente quiero rogarte por la salud de Cristina, Padre. Tú sabes la enfermedad que está padeciendo. Tú sabes que ella está sufriendo mucho, Señor, y está muy deprimida porque hace unos pocos días su prima falleció de la misma enfermedad que ella tiene. Padre, yo te ruego para que le des salud, Padre. Tú eres todopoderoso, Señor, y yo sé que para ti no hay nada imposible, Padre. Te ruego que le des paz en su corazón, que le des tranquilidad y que por favor, amado Señor, pases tu mano sanadora sobre su cuerpo, Padre. Quiero rogarte también por Ervin, Señor. Tú sabes, Padre, que acaba de perder una pierna y tú sabes, Señor, que está sintiendo mucho dolor en esa herida, Padre. Permite que haya sanidad, Señor, que haya una cicatrización completa, Padre, en esa rodilla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amado Padre, te ruego también, Señor, por la vida de Javier. Padre, esos exámenes en la universidad tan esperados están muy próximos, Señor, y quiero poner en tus manos a este joven, porque tú sabes, Señor, que él se ha esforzado estudiando, que ha pasado tardes enteras, Señor, ahí sentado todos los días, Padre, estudiando. Yo sé, Padre, que tú tienes control de todo. Sometemos a tu voluntad de esos resultados de esos exámenes, Padre, pero te ruego en el nombre de Jesús que le des paz también. Amén. Pongo en tus manos también mi salud, Señor. Tú sabes que estoy un poco afectado, pero yo sé que tú eres todopoderoso y tú también puedes sanarme. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, que vamos a exponer tu palabra, yo quiero rogarte que me des palabra tuya, Señor, porque yo no quiero hablar ideas mías, no quiero exponer aquí palabra de hombres, sino tu palabra, Padre Santo. Bendice tu santa palabra, Señor. Permite, Padre, que esta palabra sea de aliento en nuestros corazones, Señor, que esta palabra sea un impulso para que podamos seguir adelante. Te lo ruego en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero pedirles disculpas, hermanos, porque en la mañana de hoy pues estoy un poco afectado. Creo que es gripe, entonces pues tengo algunos síntomas característicos de la gripe. Entonces, pues por esa razón usted me verá estar usando el pañuelo continuamente, pero eso no nos impide poder compartir la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ir al capítulo 7, por favor. Capítulo 7, y vamos a estar meditando de los versículos 11 en adelante. Capítulo 7, versículos 11 en adelante. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Gloria sea al Señor, hermano. Gloria sea al Señor. Este asombroso acontecimiento, hermanos, que acabamos de leer, este asombroso acontecimiento que está descrito en estos versículos, hermanos,
se encuentra referido solamente aquí en el Evangelio de San Lucas, hermanos. Y es muy importante también que nosotros tengamos presente que es uno de los 3 grandes milagros en que nuestro Señor Jesucristo le restituye la vida a alguien que ha muerto. Y así como la resurrección de Lázaro y de la hija del jefe de la sinagoga, se considera, hermanos, esta con razón como uno de los más grandes milagros que Jesús hizo sobre la tierra. Amén. Esta resurrección junto con la de Lázaro y la hija de Jairo. Gloria sea al Señor, hermanos. En todos, hermanos, en todos estos milagros se nos deja ver el poder divino, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. En cada uno vemos una prueba consoladora, hermanos, de que el príncipe de paz es más fuerte, hermanos, que el rey de los terrores, y que es más poderoso, hermanos, que la misma muerte. Aunque la muerte, hermanos, es el postrer enemigo a ser derrotado, el último enemigo a ser derrotado. Y aunque la muerte es poderosa, hermanos, no es tan poderosa como para poder hacerle frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea a Él, hermanos. En estos versículos, hermanos, percibimos algo, y es que el pecado, hermanos, ha traído tantos pesares al mundo. Aquí se nos refiere un entierro en el lugar llamado Naín. Todos los entierros, hermanos, son tristes. Definitivamente que todos los entierros son espectáculos tristes. Es difícil imaginar uno más triste que este que se lee aquí, hermanos. Era un entierro, en primer lugar, de un joven. Fíjense que cuando fallece alguien que ya tiene edad avanzada, pues uno dice vivió, gracias a Dios vivió muchos años, tuvo familia, hizo esto, hizo lo otro, pero cuando muere un joven es más triste todavía, porque un joven, hermanos, hermanas, tiene toda una vida por delante. Amén. Tiene tanto por vivir, tanto por hacer. Yo diría que es el doble de tristeza cuando una persona se va de este mundo a una temprana edad. El otro factor, hermanos, que viene a añadir más tristeza a este acontecimiento es que este joven era hijo único. Hijo único. Hermanos, yo no me imagino, hermanos, el dolor que puede sentirse de perder a un hijo. No, ni me lo puedo imaginar, hermanos. Pero pienso que debe ser algo terrible. Pienso que debe ser un sufrimiento, hermanos, tan duro. Y para agregarle, hermanos, todavía para ponerle la guinda al pastel, ¿verdad? Porque ya vimos que era un entierro de un joven, hermanos. Hijo de una viuda, hermanos. No hay detalle en esta narración, hermanos, que no revele infortunio. Era un entierro, el entierro de un joven y el hijo único de una viuda, hermanos. Esa mujer se quedaba desamparada completamente. Y todo este infortunio, hermanos, preciso es que tengamos presente que todo este infortunio, hermanos, fue traído al mundo por causa del pecado. Dios, hermanos, no creó al principio de todas las cosas la muerte, porque Él cuando lo creó todo, dice la Escritura, que Él vio que todo lo que había hecho era bueno. Todas las cosas eran muy buenas. Amén. Pero por causa del pecado, hermanos, es que entra esta maldición que se llama muerte. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 y versículo 12, el pecado entró en el mundo, dice, cuando Adán cayó, hermanos, y por el pecado entró la muerte. O sea que, hermanos, el pecado es la causa de que exista ese dolor tan grande en este mundo, hermanos.
es el pecado. Por causa del pecado, hermanos, es que todos y todas tendremos alguna vez que sufrir, hermanos, ya sea la pérdida de un ser querido. Amén. O ya sea que nos toque a nosotros partir de este mundo. Gloria sea al Señor. Sin embargo, no debemos olvidar jamás, hermanos, esta gran verdad. El mundo a nuestro alrededor está lleno de pesares, hermanos, de enfermedades, dolores, flaquezas, pobrezas, trabajos, incomodidades, hermanos. Todo esto abunda por todas partes. Desde un extremo al otro del mundo, las historias de familia están llenas de lágrimas, hermanos, de duelo y de dolor. No hay ninguna familia que se escape de esto, hermanos. ¿Y de dónde proviene todo esto? Del pecado, hermanos. El pecado es la fuente de donde emana toda esta tristeza, todo este dolor, toda enfermedad, hermanos, toda pobreza, toda flaqueza, todo lo que nos agobia es fruto del pecado. No habría habido lágrimas, hermanos, ni ansiedades, ni enfermedades, ni muertes, ni funerales en la tierra, si no hubiera habido pecado. Y aquí la Escritura dice que por el pecado vino también la muerte. Debemos sufrir, hermanos, con paciencia estas cosas. No podemos alterarlas, no podemos escapar de ello, hermanos. Sin embargo, debemos dar gracias a Dios porque en el Evangelio se ofrece, hermanos, el remedio para esta enfermedad que se llama pecado. Y porque esta vida, hermanos, no es el fin de nuestra existencia. Creemos firmemente, hermanos, que hay vida después de la muerte física. Nosotros lo creemos, hermanos. Nosotros no enseñamos que cuando el ser humano fallece, se queda dormida el alma, hermanos. No, para nada. La Biblia no enseña eso, hermanos. La antropología teológica enseña que el hombre, que el ser humano, después de partir de este mundo, si ha sido creyente, como dijo el apóstol Pablo, estará ausente este cuerpo, pero presente inmediatamente con el Señor. Y si no es creyente, como dice Hebreos capítulo 9 y versículo 27, que es abandonando este cuerpo e inmediatamente a recibir la sentencia para donde le toca irse. Gloria sea al Señor. Pero creemos que ya sea para condenación en el Seol, en el Hades, o para ir directo a la presencia del Señor, al paraíso, pero creemos que hay una vida después de la muerte. Gloria sea al Señor. Pero entre tanto, hermanos, atribuyamos el mal a su verdadero origen, porque esa es la verdad. Todo lo malo que pasa, hermanos, en este mundo, todo lo triste, todo lo que nos causa dolor, tiene su origen en el pecado. Amén. Cuando el hombre cayó en pecado, hermanos, allá en el jardín del Edén, vino todo esto, hermanos, sobre el ser humano. Porque en el plan de Dios no estaba que fuese así. ¿Cuánto, hermanos, no deberíamos aborrecer el pecado? Si el pecado es la causa de todo esto, hermano. El pecado es el culpable de todas nuestras desgracias. Deberíamos de aborrecerlo, hermanos, pero hay muchos que lo aman. Hay muchos que aman el pecado. Hay muchos que en vez de aborrecerlo se apegan a él, lo acarician, hermanos, y disimulan su fealdad. Disimulan lo horroroso que es el pecado. Hermanos, el creyente genuino debe aborrecer el pecado, hermanos, con aborrecimiento implacable. No debemos, hermanos, hacer concesiones con el pecado. No debemos hacer tratos con el pecado, porque hay muchos creyentes que como que hacen trato con él. Y tratan de como de autoengañarse y decir y poner la excusa, sí, pero hay otros que tienen peores pecados. Esa es la excusa clásica, hermanos. El creyente debe pensar, hermano, hermana, el daño que el pecado le ha causado a toda la humanidad y el daño que el pecado también causa en el corazón de Dios. Amén. Ayer comentábamos con mi esposa
y con mi hija, cómo el profeta Ezequiel describe, cómo el profeta Ezequiel describe a las ciudades de Jerusalén y de Samaria, y las describe como dos mujeres. Y Dios, hablando en boca del profeta, dice que Él las levantó del lodo, que las limpió, las bañó, les dio ropa nueva, las puso bonitas, y solo se vieron bien y se fueron tras los dioses ajenos. Dejaron que los extranjeros, y así lo describe el profeta, que los extranjeros les estrujaran los senos, así lo dice el profeta. Me ponía a meditar, hermanos, el corazón de Dios, cómo pudo haberse sentido, hermanos. ¿Cómo se siente el corazón del Señor, hermanos? Cada vez que nosotros le somos infieles y eufémicamente hablando o metafóricamente hablando, nosotros le somos infieles con el pecado. Entonces el pecado causa dolor en el corazón de Dios, hermanos. Los hijos de Dios, hermanos, no debemos hacer paz con el pecado. Al contrario, debemos hacerle guerra. Nosotros no debemos hacer tratos con el pecado. Al contrario, hermanos, debemos aborrecerlo con todas nuestras fuerzas. Si hay algo que en esta vida ustedes y yo deberíamos de odiar, es al pecado, hermanos. El pecado es la cosa más abominable que Dios aborrece, hermanos. Feliz aquel que ama a Dios y puede decir, aborrezco lo malo. Gloria sea al Señor. Miren, hermanos, en estos versículos se nos enseña a sí mismo cuán compasivo también es el corazón de nuestro Señor. Su conducta en el entierro de Naín nos lo da a conocer, hermanos. Nuestro Señor encuentra el cortejo fúnebre que seguía al joven hacia su última morada, el sepulcro, y se mueve a compasión al verlo. Nuestro Señor, hermanos, a diferencia de otras veces, aquí no espera que acudan a Él por auxilio. Según parece, hermanos, el auxilio que dio no fue ni pedido ni esperado. Aquí, hermanos, en los versículos que acabamos de leer, lo dice claramente. Gloria sea al Señor. Que cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella. Versículo 13. Gloria sea al Señor. Nuestro Señor vio a la madre, hermanos, que lloraba y conoció bien cuáles debían de ser sus sentimientos. Nuestro Señor conoció el dolor que en una madre produce, hermanos, el perder a su hijo. Por algo, la epístola de los Hebreos, a los Hebreos dice que nuestro Señor es igual en todo a sus hermanos. Que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque ha vivido todo lo que nosotros vivimos. También siendo tentado en todo, pero sin pecado. Pero el Señor conocía perfectamente el dolor que a una madre puede ocasionarle la pérdida de su hijo. Si Él lo conocía, por supuesto que sí. Si Él tenía a su mamá, la madre de su humanidad, María. Y estoy seguro, hermanos, que Él quería a su mamá, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Quién no ama a su mamá, hermanos? Nuestro Señor se muestra compasivo, hermanos. Se dirige a ella con palabras a la vez sorprendentes y conmovedoras. Y el Señor le dice, no llores. Imagino a esa madre, hermanos, iba deshecha. Imagino a esa madre que no paraba de llorar, hermanos. Si usted ha estado en algún funeral, usted recordará cómo los familiares más cercanos de la persona fallecida lloran, hermanos. Lloran y lloran, porque el llanto es una manifestación de tristeza profunda.
Yo mismo lloré, lloré y lloré cuando fuimos a sepultar a mi mamá, cuando fuimos a sepultar a mi papá. Ahora recientemente que fuimos a sepultar a mi suegro, lloré mucho, hermanos, porque el dolor nos causa llanto, pero me conmueve, hermano, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Me conmueve, hermano, que le dice a esta persona: no llores. Unos pocos segundos más y el significado de estas palabras se revela. Por algo le dijo: no llores. El hijo fue, hermanos, restituido con vida a su madre viuda. Hermanos, de un momento a otro, de un segundo a otro, su oscuridad se tornó en luz, su dolor se tornó en alegría, hermanos. Y el pesar se transformó en gozo, gloria sea al Señor. Solo hay uno que puede ocasionar tal cosa, hermanos, en cuestión de segundos. Y se llama Jesucristo. Así es pues, hermano, hermana, que si usted está sufriendo, usted está bajo una gran, bajo una gran presión, sea cual sea el motivo, recuerde que de un momento a otro la situación puede cambiar. Usted solo crea, usted solo encomiende al Señor su pliego de peticiones, hermanos. Como lo dice el Salmo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Descansemos en Él, hermanos. Sé que es difícil para quien está viviendo la prueba. Sé que es difícil, hermanos. Y alguno podrá decir: predicador, lo que pasa es que usted en este momento no está pasando por lo que yo. Decirlo es fácil, y tal vez sí, hermanos. Tal vez decirlo es fácil. Pero, hermanos, como dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde más vamos a ir? ¿A quién más vamos a recurrir si solo nuestro Señor Jesucristo tiene palabra de vida eterna? Gloria sea al Señor. Nuestro Señor Jesucristo nunca varía, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nunca cambia. El escritor de la epístola a los Hebreos dice que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Su corazón es tan tierno, hermanos, hoy como cuando estaba en este mundo, en esta tierra. Su compasión hacia los que sufren es todavía tan fuerte como en aquel día, hermanos. Tengamos esto presente, hermanos, y sírvanos esto de consuelo, hermanos. Amén. Y cuando nos toque consolar a alguien, hermanos, consolémosle también con estas palabras, hermanos. No hay amigo que pueda compararse a Cristo, y no hay situación, por grave que sea, hermanos, por desahuciada que esté la situación, no hay imposible para Dios. Escrito está: lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Como decía el apóstol Pablo, consolaos los unos a los otros con estas palabras. En todos nuestros días de tristeza, hermanos, que deben necesariamente ser muchos, por supuesto, acudamos primeramente a Jesús, al Hijo de Dios, por consuelo, hermanos. En este mundo tendremos aflicción, el Señor lo dijo. El Señor no dijo que nuestra vida sería miel sobre hojuelas siempre, hermanos. Él dijo: en este mundo van a tener aflicción. Pero, hermanos, recordemos también que debemos acudir primeramente al Hijo de Dios por consuelo. Gloria sea al Señor. Hermanos, Él nunca nos abandonará. Él nunca nos dejará burlados. Él nunca nos dejará avergonzados, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo jamás se va a rehusar, hermanos, a atender nuestras peticiones, a atender nuestras súplicas. Bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Aún vive, mire, hermano, hermana, grábese esto. Aún vive aquel que hizo rebosar de gozo el corazón de la viuda de Naín. Aquel que vio que esta madre iba llorando, hermanos,
Imagínese, mire, tratando uno de imaginar la escena y pensando, hermanos, que a esta mujer viuda, porque ya había perdido a su esposo y que solo tenía un hijo y que ese hijo se le muere, imaginen ustedes de qué manera esta persona estaba sufriendo. Imaginen ustedes cuál era la manera en que lloraba. Aquí en Guatemala decimos, hasta se le iba el resuello. Cuando uno llora. Sin embargo, el Señor al ver eso tuvo compasión, hermanos. Tuvo compasión y le dice, ya no llores. Y ese que le dijo a ella, ya no llores, y que de un segundo al otro transformó ese llanto en gozo, aún vive y aún hace milagros y aún está ahí para consolarle a usted, para consolarme a mí, en cualquiera que sea nuestra situación, hermanos. Cualquiera que ésta sea. Él vive aún, hermanos, para recibir a todos los que están cargados y trabajados, hermanos. Él dijo que todos los que están cargados y trabajados vengan a Él. Amén. No todo el mundo viene, hermanos, como lo hablábamos la semana pasada. No todos vienen, hermanos, porque no es de todos la fe. Pero ustedes y yo, hermanos, que tenemos fe en Él, vengamos, hermanos, confiadamente. Cualquiera que sea nuestra dolencia, nuestro problema, nuestra tristeza, nuestra preocupación, hermanos, traigámosla delante de Él. Porque Él vive aún, hermanos, para recibir esa carga y aligerárnosla, hermanos. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? Cuando nosotros queremos, si usted y yo, nosotros queremos aligerarnos de una carga, hermanos, lo primero que debemos hacer es dejar de preocuparnos. Cuando uno deja de preocuparse, hermano, yo diría que el 50% de la carga que uno lleva se quita, hermanos. Cuando uno aprende a descansar en el Señor y uno aprende y uno dice, esto se soluciona con oración. Amén. Esto se soluciona orando. Y si uno aprende eso, hermano, hermana, la carga se va a aligerar. Cuando uno le dice al Señor, Señor, hasta aquí pude, hasta aquí puedo, Señor, de aquí en adelante te lo dejo porque yo ya no puedo más. Amén. Si a usted le dijeran, usted tiene cáncer, ¿qué haría? ¿Qué haría? Es una buena pregunta, hermanos. O usted tiene una enfermedad incurable, ¿qué haría? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Será que con ponernos a llorar, a patalear, a maldecir y después a deprimirnos, a entristecernos? ¿Será que con eso nos vamos a sanar, hermanos? ¿O será que con eso se va a solucionar algo? Pero en cambio, hermanos, si nosotros tomáramos la actitud de alguien que confía en su Señor, estoy seguro, hermanos, que las cargas se aligeran. Y yo no puedo garantizarle, si a usted, Dios no lo quiera, le da un diagnóstico así. Y yo no puedo decirle, usted clame al Señor y va a ver que el Señor le va a sanar. Porque, ¿sabe una cosa? La voluntad es de Él, hermanos. ¿Sí? Él le dijo al leproso, ¿qué quieres? Y este le dijo, quiero que me sanes. Si tú quieres, puedes sanarme. Y es de esta manera que tenemos que venir delante del Señor, hermanos. Si tú quieres, y podemos escuchar esas maravillosas palabras, hermanos. Quiero, sé sano. Gloria sea al Señor. Pero hermanos, a lo que voy es que si nosotros ponemos nuestra ansiedad en manos del Señor, nuestra carga se va a aligerar, como lo dijo el apóstol Pedro, sometiéndonos bajo la poderosa mano de Dios, poniendo toda nuestra ansiedad sobre Él. Él va a cuidar de nosotros, hermanos, sea cual sea la situación, porque Él vive aún, hermanos,
para secar, para enjugar toda lágrima, para consolarnos en el sufrimiento, hermanos, para consolar nuestros corazones quebrantados y ser el amigo más afectuoso que un hermano. Y vive, hermanos, para hacer algún día cosas mayores que estas. Vive Él vive para interceder por nosotros delante del Padre, hermanos. Él vive para consolarnos en nuestro llanto. Estos versículos, hermanos, son muy importantes porque también nos muestran el omnipotente poder de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es omnipotente. Solo Él es todopoderoso, hermanos. No comprendo, hermanos, a la gente que tiene que buscar intermediarios entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros, que tienen que ir al santo y decirle al santo por los méritos que tuviste, y le ruegan a Él, hermanos. ¿Por qué? Yo veo eso absurdo si la Biblia dice que nosotros tenemos acceso directo hasta el trono de la gracia. Amén. Cuando usted ora, hermano, hermana, es como si usted estuviera frente al trono del mismo Dios de este universo. Y es así, hermano. Cuando usted y yo oramos y clamamos al Señor, es como si estuviéramos enfrente de Él. ¿Lo cree usted, hermano? ¿Lo cree? Entonces hay que orar, hermanos, y hay que pedirle a Él. Ya le expliqué anteriormente, todo este dolor, toda esta tristeza que causa la muerte, que causa la enfermedad, que causa... todo esto tiene un origen y se llama pecado. Amén. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, hermanos. Y el pecado no se enseñorea más de nosotros. Dijo el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. De esto, hermanos, no podemos pedir prueba más grande que el milagro ya citado. La prueba más grande. Este joven ya había fallecido. Ya lo llevaban a enterrar. Y nuestro Señor Jesús, aquí, hermanos, leyendo el pasaje, el Señor, Él es el que se acerca. Él vio el llanto de la viuda, hermanos. Y Él es el que se compadece. Y Él le dice, ya no llores. Amén. Ya no llores. Y hoy se lo dice a usted, hermano, me lo dice a mí. Yo no sé cuál sea la carga que usted tenga, pero hoy el Señor nos dice, ya no llores. Ya no llores. Y queda en nosotros, hermanos, si nosotros le obedecemos y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Si ponemos en sus manos todas nuestras cargas, queda en nosotros, hermanos, porque Él está ahí y nos está diciendo hoy, ya no llores. Amén. Si usted ha llorado, yo sé que ha llorado delante del Señor, y usted se ha quebrantado delante de Él, y usted le ha dicho sus problemas, y usted ha clamado, hoy el Señor nos dice por medio de su palabra, Lucas capítulo 7, 11, ya no llores. Amén. Ya no llores, hermano. Aligera tu carga. Entrégasela a Él. Con unas pocas palabras, hermanos, vuelve a la viuda y le dice, ya no llores. No llores, dice la Reina Valera. Dos palabras, hermanos. Nuestro Señor habla al cadáver helado, hermanos, a ese cadáver frío, a ese cadáver, ese cuerpo inerte, hermanos. Y al momento se torna nuevamente en una persona viviente. Basta que el Señor lo diga, hermanos, y Él puede hacer lo que Él quiera. En un instante, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, decía el apóstol Pablo. Mire, este cuerpo, en un instante, de un segundo al otro, el corazón que ya se había detenido comienza nuevamente a latir, hermanos. Los pulmones
Comienzan a llenarse de aire nuevamente. El cerebro, hermanos, comienza nuevamente, sus funciones son activadas. Los sentidos, hermanos, el sentido de la vista, del gusto, del oído, del tacto, hermanos, recuperan sus operaciones, hermanos, y su sensibilidad. Qué maravilla, hermanos. No cabe duda que tenemos un Dios todopoderoso. Joven, exclamó, a ti te digo, levántate. Gloria sea al Señor. ¿Y quién se va a resistir, hermanos, a la voz de aquel que hasta el mar y el viento le obedecen, hermanos? Gloria sea al Señor. Esta voz poderosa, hermanos, que le dijo, levántate. Gloria sea al Señor. Al instante se incorporó el muerto y empezó a hablar, hermanos. Este gran milagro confirma, hermanos, la certeza de un hecho solemne, la resurrección universal. Un día, hermanos, el mismo Jesús que resucitó a ese joven muerto, resucitará a toda la raza humana, hermanos. Vendrá la hora, dice la Escritura, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Mira, hermano, hermana, la palabra de Dios dice que los creyentes en Cristo resucitarán primero. Amén. Y nosotros, los que aún vivimos, seremos llevados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Gloria sea al Señor. Luego viene este acontecimiento, hermanos. Amén. Después, cuando en la época milenial, hermanos, va a haber una nueva resurrección de todos los que están en los sepulcros. Y aquellos que en ese periodo creyeron en Jesucristo, dice la palabra de Dios que van a resucitar a vida. Pero los que no creyeron, a resurrección de condenación. Ya lo hemos estudiado aquí, hermanos. El Señor nuevamente va a resucitar a todos. ¿Por qué, hermanos? Porque todos necesitamos un cuerpo glorificado, igual al de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea los que vamos a ir a presencia de Él, hermanos, un cuerpo glorificado que resista una eternidad, hermanos, de una vida placentera en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también aquellos que van a condenación necesitan un cuerpo glorificado que no se deteriore, que sienta, hermanos, el tormento, que sienta el gusano, que sienta el fuego, pero que ese cuerpo resista ese tormento por los siglos de los siglos, hermanos. Cuando Cristo lo mande, no habrá lugar en el que alguien pueda esconderse. No habrá alguien que pueda negarse, no habrá alguien que pueda escaparse, hermanos. Todos tienen que comparecer ante Dios en sus propios cuerpos, hermanos. Todos serán juzgados, hermanos. Los creyentes seremos juzgados en el tribunal de Cristo por nuestras obras, pero ya lo hemos explicado, no seremos juzgados por obras para vida eterna, sino para galardón, hermanos. Mientras que los no creyentes serán juzgados por sus obras, y por obras nadie puede salvarse, hermanos. Veamos además, hermanos, que en este gran milagro, un emblema viviente del poder de Cristo para dar vida a los muertos, hermanos. El poder de Cristo para vencer el pecado. Y vencer a la hija del pecado, la muerte. En Él se encuentra la vida, hermanos. Jesús, dice Juan 5:21, da vida a los que Él quiere. Él puede tomar, hermanos, Él puede tomar la vida y puede darla. Puede tornar nueva vida. Almas ya muertas, hermanos, en esta vanidad mundana y en pecado, pueden ser resucitadas, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros, o les dice a los Efesios, ustedes y nosotros todos, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Él puede decir, hermanos, a corazones que ya parecen corrompidos y sin remedio, levantaos, y los puede llevar al arrepentimiento y a vivir una vida de servicio a Dios, hermanos. No desesperemos nunca, hermanos, del bien. No desesperemos nunca de aquellas personas que amamos, pero que creemos, hermanos, que
que no van a tener remedio. No desesperemos, hermanos, al contrario, oremos por ellos, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por aquellas personas que ya pensamos que son casos perdidos. Ese no se va a arreglar con nada. No nos cansemos de orar y clamar por ellos, hermanos. Si ustedes tienen hijos que no creen en el Señor, que son inconversos, si ustedes tienen hijos que son delincuentes, que han seguido los malos pasos, que están sumidos en el pecado, hermanos, no cese de orar por ellos, porque al igual que el Señor le dio vida a este muchacho, les puede dar vida espiritual a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Hermanos, por mucho tiempo puede parecernos que los jóvenes de ambos sexos están siguiendo el camino que conduce a la perdición, hermanos. Sin embargo, continuemos orando. Amén. Mire, no dejo de sorprenderme cuando leo los periódicos, hermano. Estaba leyendo que una actriz de Hollywood que se llama Demi Lovato, quien se declaró hace algunos años como no binaria, que a mí me parece que esto quiere decir que si ella se siente hombre hoy, pues es hombre, y si se siente mujer mañana, pues es mujer, algo así, hermano. No comprendo bien todo este embrollo que han inventado. Y que ella se consideraba así, ya no era mujer, sino era no binaria. Pero leía en el periódico que ahora se arrepintió de ser no binaria y ahora dice que nuevamente se ha sentido más femenina, que ahora últimamente se ha sentido más mujer. Ay, Dios mío. Uno al leer eso, uno dice, ¿será que esta juventud tiene remedio, hermanos? Cuando uno ve a nuestros jóvenes y ante algún acontecimiento importante, digamos como los rumores de guerra allá en China y Taiwán, o en Ucrania y Rusia, y nuestros jóvenes lo que buscan son las opiniones de Demi Lovato. ¿Qué opina Bad Bunny acerca de eso? Ay, hermanos. Esos son los referentes de nuestros jóvenes. Y eso es lo que buscan. ¿Qué opina este? ¿Qué opina Miley Cyrus acerca del conflicto en China? Esos son los referentes de nuestros jóvenes, hermanos. Sin embargo, sigamos orando por ellos, hermanos. Sigamos orando por ellos. Gloria sea al Señor. ¿Quién, hermanos, puede decir que aquel que encontró el entierro, hermanos, a las puertas de Naín, no pueda aún venir hacia nuestros hijos no convertidos y decirles con autoridad omnipotente, a ti te digo, levántate, porque para Cristo nada hay imposible, hermanos? Mire, antes de terminar este pasaje, y antes de terminar con este mensaje, meditemos, hermanos, con solemnidad en lo que está anunciado para el último día, hermanos. Se nos refiere que todos fueron sobrecogidos de temor cuando fue resucitado este muchacho. Dice el versículo 16, y todos tuvieron miedo, dice. Todos tuvieron miedo. ¿Cuáles serán las emociones del género humano cuando todos los muertos se levanten simultáneamente, hermanos? Para pasar, mire, todo aquel que ya murió sin Cristo, en aquel día, dice que todos los que están en los sepulcros van a ser resucitados. ¿Cuál va a ser, las emociones, los sentimientos de esta gente que han pasado todos estos años en el Hades, hermanos? Y que van a salir de ahí para recibir sentencia, para pasar a un lugar peor, que se llama el lago de fuego y azufre. Hermanos, el que no se haya convertido puede temer con razón, hermanos. Tendrá razón de temer. Mire, el no convertido tiene razón de temer la llegada de la... Pero mire, hermano, hermana, el que no se ha convertido teme a la muerte. Y no vamos a decir, hermanos, que los creyentes en Jesucristo no tenemos ese instinto de conservación natural, porque todo ser humano lo tiene. Ese instinto de querer seguir viviendo. Pero sabe una cosa, hermano, hermana, nosotros debemos de decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Amén.
Si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él. Amén. Somos de Él, hermanos. Pero no puedo imaginarme el sentimiento, ese miedo, hermanos, que va a tener esta gente que en vida se burló de nuestro Señor Jesucristo. Se negaron a creer en Él. Amén. Lo ridiculizaron, pisotearon y escupieron su palabra. El miedo que han de sentir el día que les toque pararse enfrente de Él. Mas el verdadero cristiano, el verdadero creyente, nada tiene que temer, hermanos. El verdadero creyente puede descender su cuerpo al sepulcro, hermanos, y su alma con tranquilidad y calma estará segura, hermanos, que al abandonar este cuerpo estará presente con su Señor. Gloria sea a Él. Entonces, hermanos, para ir terminando, yo quiero decirle, el Señor es compasivo. Y ese mismo Señor que resucitó a este hijo único de una viuda, puede hoy tomar en sus manos el problema que usted tiene. Sea causa imposible, hermanos. ¿Para qué va a recurrir usted al santo patrono de las causas imposibles? ¿Para qué si tenemos acceso directo al Dios del universo, hermanos? Amén. ¿Para qué, hermanos? Recuerde, no hay imposible para Dios. Él creó todo lo que existe, solo con decirlo, solo con su palabra. Él dijo, sea la luz, y fue. Él dijo, sea esto, y fue. Así como dijo aquí, hermanos, tocó el féretro, dice, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven, levántate. Esa misma voz que le dijo al joven, levántate, fue la misma voz que dijo, sea la luz, y fue. Sea el cielo, y fue. Sea la tierra, y fue. Esa misma voz. Y esa misma voz, hermanos, es la que nos dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Gloria sea al Señor. Por la fe en Cristo, hermanos, hemos sido justificados y santificados. Por la fe en Cristo, hermanos, no hay ninguna condenación para nosotros, para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Claro que esto no significa que no vamos a tener aflicción, que ya no vamos a sufrir, como cierta religión enseña, pare de sufrir. No, hermano, eso no se lo puedo prometer. Lo que sí le puedo prometer es que si usted viene a Él y le pone sus cargas a Él, van a ser más ligeras de llevar, por supuesto que sí. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que Él cuidará de nosotros, hermanos. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu santa palabra, Señor, porque tú nos has hablado por medio de ella, Padre. Gracias porque eres infinitamente bueno, Señor, y nos das palabras de consuelo, nos das palabras de aliento para seguir adelante, Padre. Y hoy queremos tomarlas y apropiarnos de ellas, Señor, y creerlo, Padre Celestial, que esa misma voz que le dijo a este joven, levántate, esa misma voz que le dijo a esta mujer, ya no llores, es la misma voz que nos dice hoy, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, y esa misma voz nos promete hacernos descansar. Gloria sea a ti, Señor. Padre, vuelvo a pedirte por aquellos que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego por Cristina, Padre, allá en México. Bendícela, Señor. Pasa tu mano de sanidad sobre su cuerpo. Dale paz en su corazón, Señor. Muéstrale, Padre, que en ti podemos descansar, Señor. Te ruego por Ervin, Señor, por esa sanidad de esa pierna, Padre. Que todo vaya bien. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te ruego por Javier, por ese examen, Padre. Ayúdale a recordar todo lo que ha estudiado, Padre. En el nombre de Jesús.